Ya. Bueno, esta sesión surge a propósito de que la semana pasada quedamos como cortos en el tiempo y nos parece súper interesante la primera parte del genograma y nosotros te pedimos, Rodolfo, especialmente poder hacer esta tercera sesión extraordinaria, no estaba contemplada, pero al menos para revisar, ¿cierto? De manera general, las otras técnicas también que tú tenías contempladas. Así que yo te agradezco el tiempo y la generosidad de habernos dado este espacio y para los chiquillos que están presentes, ojalá que le saquen el mayor rendimiento a este espacio académico que vamos a tener contigo. Muchas gracias, Rodolfo, y te doy el pase. Ya pues, bueno, un gusto. Somos hoy, dejé de compartir, ¿o no? No estás compartiendo. Ah, ya, ahí sí, ya. Bueno, un gusto. Espero que se puedan ir sumando más. Estos temas son bastante interesantes. Y sí, pues habíamos quedado un poco cortos con las otras sesiones, pero el ideal es que podamos seguir compartiendo en esta jornada, ¿cierto? Algunos elementos relacionados con las técnicas de intervención que mencionamos desde la semana pasada, ¿cierto? Miren, yo ahí les puse una foto, traté de buscar en internet la foto de una de las cosas que mencioné la semana pasada, ¿cierto? De dónde había sacado algunas técnicas para poder ir indagando, ¿cierto? Esta bibliografía que es un poco más seria, porque de repente uno busca y no encuentra mucha información del desarrollo de las técnicas, entonces está como un ejemplo alguna cuestión expuesta, pero no necesariamente como esta discusión metodológica que hay detrás, ¿cierto? Una de las cosas que decíamos la semana pasada, ¿cierto? En estas normas generales del uso de las técnicas, es que uno tiene que conocer la técnica, tiene que desarrollarla, tiene que ejercitarla, pero al mismo tiempo conocer todas las posibilidades que entrega, porque si no, nunca va a poder hacer flexibilizaciones, ¿cierto? O una adaptación que sea más adecuada a los distintos contextos en donde se está interviniendo. Eh, para iniciar, me gustaría decir que en los temas relacionados con las técnicas hay que tener algunos elementos bien presentes. Muchas veces se piensa que porque hay algunas técnicas que son más gráficas, son de desarrollo, ¿cierto? Con algún tipo de gráfica, dibujo, cierto planteamiento, que se puede incluso trabajar con la familia o con los otros agentes de intervención, son cuestiones que no necesariamente tienen una rigurosidad. Cuestión que ya la habíamos visto en, en las normas generales de uso de las técnicas, ¿cierto? Pero tiene que contenerse, ¿cierto? En la técnica, ¿cierto? En un instrumento y este instrumento tiene que dejar registro. Y esto es bien importante porque muchas veces tenemos que entender que todas las técnicas tienen una simbología que está hecha para ellas y de repente uno como que empieza a mezclar ciertas cosas o se empiezan a dar eh, eh, cuestiones bastante livianas respecto a esto y terminamos haciendo cualquier tipo de simbología, ¿cierto? O no exponiendo las simbologías de base. Entonces el otro que recepciona esa información no va a recepcionar lo mismo que tú imaginaste, pensaste, construiste, observaste en ese momento. ¿Ya? Em, Otro punto que te habían dejado anotado acá era que las técnicas, principalmente las que vamos a ver hoy día, ¿cierto? Que son tres, funcionan de manera gráfica, ¿cierto? O sea, intentan a golpe de vista reflejar una complejidad respecto de lo que se está llevando a cabo en la intervención o estas lecturas que tú estás dando de aquellas formas de vivir, de relacionarse, prácticas sociales, vínculos, etcétera, y que necesariamente, ¿cierto? eh, Deben estar ordenadas para que tenga una lógica y una coherencia con el proceso de intervención. ¿Ya? Otro punto que también quería mencionar antes de comenzar es que se debe generar de estas técnicas un reporte. La semana pasada vimos, no sé si lo dije, el genograma, pero no hablamos de cómo se reporta el genograma. El genograma también merece, ¿cierto?, una parte en donde usted pueda exponer, ¿cierto?, sus observaciones. O cuando usted me dice que una relación es distante respecto de qué, porque a lo mejor para mí es distante, ¿cierto? Y para la otra persona u otro trabajador social no es distante. Entonces, esas convenciones hay que dejarlas declaradas o poner en base a qué usted está observando eso, ¿ya? Eh, Desde ahí me nacen
apreciaciones como, por ejemplo, estas cuestiones relativas a la intensidad, ¿cierto?, de las relaciones o a las confianzas que se pueden observar respecto de la conformación de la red o las vinculaciones, etcétera, etcétera. Que son dos cuestiones que de repente se trabajan como sinónimos que no son los mismos. Cuando hablamos nosotros, por ejemplo, de intensidad, vemos las conexiones que se identifican como más profundas, ¿cierto? Aquellas que se alejan de la inestabilidad o le otorgan más estabilidad a la relación que tiene. También elementos que se reconocen como recíprocos. eh, o relaciones que se perciben favorablemente o muy favorablemente, ¿cierto? Y que entrega algún aporte o que la persona, ¿cierto? La agente de intervención reconoce que son relaciones que le entregan aporte. ¿Ya? ¿Por qué lo digo? Porque cuando usted lo refiera, ¿cierto? Tiene que referir en base a qué está generando esa observación, ¿cierto? Usted me dice que es una relación intensa. ¿Intensa respecto de qué? ¿Ya? Y ahí tenemos un montón de bibliografía que nos ayuda a poder profundizar en eso. Lo mismo del tema de la confianza, ¿cierto? Entendía como esta forma de comportamiento que aunque no estemos presentes, ¿cierto? Sabemos que va a pasar y que me va a ser beneficioso o que no me va a hacer daño. Entonces, pero tiene que decir o tiene que reportar respecto de qué es esto que usted está identificando como confianza. Uno de los libros que a mí me gusta bastante para trabajar algunas técnicas hoy tengo el otro, no lo tengo acá. Pero es este que está, ¿cierto? Trabajo social individualizado, metodología de intervención, porque describe un poco. Yo desde ahí, o el trabajo que hemos hecho en la carrera, ¿cierto? Es de ir profundizando un poquitito más para poder trabajar con los estudiantes respecto del uso de las técnicas, ¿ya? Porque muchas veces uno se encuentra un breve reporte o el origen de la técnica y al final, ¿cierto? Y se desarrolla esto y esta es la gráfica. Entonces, como que quedan muchas cosas en el vacío, muchas cosas, como les digo yo a los estudiantes, al voleo, y que no necesariamente, ¿cierto? Uno tiene como la habilidad inicialmente para poder desarrollarla o necesita un poquitito de profundidad en eso. Vamos entonces, vamos allá, a ver, ¿se ve? Empecemos con el pantograma. Hoy día vamos a ver el pantograma, el mapa de redes y el culturograma, ¿ya? Que son tres técnicas que, pese a que en algunas otras partes muchos trabajadores sociales la utilizan, la verdad que en Chile se conocen re poco. Yo he tenido muy pocos colegas con los que he podido conversar de estos temas porque no son muy conocidos, ¿ya? El pantograma es una técnica que, como otras técnicas gráficas, o al menos las que vamos a ver hoy día, a golpe de vista, como les decía, trata de sintetizar, ¿ya? Una gran cantidad de información, sobre todo respecto del área de intervención o la etapa o el proceso que se quiere mencionar, ¿cierto? Y algunas cuestiones puntuales como quiénes son los encargados, ¿cierto? Las fechas de inicio y término, etcétera, etcétera. Yo les traje, está un poco lo que se menciona en la bibliografía, ¿no? ¿Cierto? Que corresponde a una técnica gráfica, un poquitito más elaborada que alguna otra, ¿cierto? Porque tiene algunos detalles más. Por lo general, esta técnica o esta gráfica se utiliza como un anexo en informes sociales. O un anexo respecto a los informes de las visitas domiciliarias. Entonces, como bien útil en esas partes, ¿ya? Permite visualizar aquellas tareas específicas de un proyecto, de un proceso de intervención, de una propuesta, ¿cierto? Ejecutada en un periodo de tiempo, ¿ya? Es una técnica gráfica que ahí dice que es un poco más elaborada que la carta Gantt, ¿cierto? Porque la carta Gantt va designando como tarea y tiempo solamente. Acá observa responsables, ¿cierto? Y algunos otros tipos de contacto que les voy a pasar a mostrar. ¿Ya? Pero la idea es que logra visualizar rápidamente tareas que son específicas y reúne de manera resumida, ¿cierto? Un gran proceso que podría ser de intervención. Ahí. Miren, si ustedes logran ver ahí, pucha, yo sé que de repente esto es como más complejo, pero logran ver ahí de alguna manera la gráfica y ustedes me van diciendo... eh, o me van haciendo preguntas, yo no tengo problema con que me interrumpan, ¿cierto? Porque igual a lo mejor así sacamos alguna duda inmediatamente. Ya, como ustedes pueden ver acá, voy a tratar de usar el lápiz o el puntero. Aquí está.
Ya, ustedes logran ver acá, ¿cierto? La identificación del proceso, que si ustedes se dan cuenta, mira, tenemos diagnóstico, diseño de la intervención, ejecución y evaluación. No habla de una lógica un poco más tradicional del trabajo social, ¿cierto? Aquí podemos darnos cuenta que a la base está el método básico, ¿cierto? Pero mira, lo interesante de esto es que en este proceso diagnóstico se logran identificar tres metas. El conseguir la valorización neurológica, por ejemplo, esto está basado en un proceso interventivo dentro de cuestiones, ámbitos de salud, ¿cierto? Informes de atención médica y diagnósticos clínicos especializados de algunos profesionales. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, respecto de esta etapa y proceso de diagnóstico, hay tres metas por cumplir con fechas de inicio y término, un presupuesto y recursos asignados, ¿ya? Recuerden siempre que los recursos no necesariamente son económicos, ¿ya? Entonces, incluso en el pantograma se habla respecto de que los recursos, ¿cierto? Pueden ser metodológicos o de cargo de quién son. Por ejemplo, acá nos muestra que es del centro de salud, ¿cierto? Hospital Reina Sofía. em, y nos muestra un ápice ahí que es interesante de presupuestar también, ¿cierto? Que hay una dificultad para compaginar horarios respecto de este tema de la valoración neurológica, que en este caso se solicita. Y el personal de contacto a cargo de la gestión, ¿cierto? Principalmente es Ana, trabajadora social, y hay un número identificatorio, ¿cierto? Y Ángel, que es el neurólogo y quien va a estar a cargo seguramente de esa valoración, entendiendo que hay un expediente ya que se circunscribe a esa valorización, o sea, a ese diagnóstico, ¿cierto? Esa información. Y así va con toda y cada una de las partes que componen el proceso de intervención, ¿ya? Y de alguna manera, ¿cierto? Va especificando, por ejemplo, en esta otra parte del diseño de la intervención, ¿cierto? El centro que tiene que solicitar la plaza, el inicio y término en fecha, ¿cierto? Cómo va a ser subvencionado, ¿cierto? Y con quién hay que vincularse, ¿cierto? En tanto a la trabajadora social, a la directora y el expediente, ¿cierto? Que se va a utilizar para eso, ¿ya? Principalmente, si ustedes se dan cuenta, no tiene una complejidad mayor, digamos, el construirlo, pero permite poder anexar a informes sociales, a reportes de visitas domiciliarias o algún tipo de informe de gestión, ¿cierto? Un gran proceso interventivo, aquellos elementos puntuales que son considerados como meta o avances, ¿ya? Y presupuestos, tiempo y personal dispuesto, ¿cierto? Que en ocasiones facilita el poder proyectar un proceso de intervención, facilita incluso poder hacer coordinaciones o de alguna manera eh, alguna proyección de traspaso, ¿cierto? Sobre todo, me imagino, muchos de ustedes conocerán que gran parte de los trabajadores sociales se desempeñan en los primeros años después del egreso, ¿cierto? En programas de Sename, y entonces muchas veces uno tiene que leer un montón de informes, ¿cierto? Que han pasado de un profesional a otro y gráficas como estas nos permitirían, ¿cierto?, ir avanzando y tener cuestiones un poco puntualizadas respecto a los avances y a los procesos que han ido evolucionando en los casos. ¿Ya? Principalmente eso con el pantograma, ¿ya? No tiene un desarrollo tan complejo, ya tan dificultoso, si usted quiere, la complejidad no es mala, pero en el sentido de que tan complicado de poder generar, ¿cierto? Sin embargo, es muy clarificador, ¿cierto? Y permite esta exploración, traspaso, proyección de la evolución de algunos procesos interventivos. Acá ya nos vamos deteniendo un poquitito más, ¿cierto? Y tenemos ahí parece que... Yo no los veo ahora, así que ahí me interrumpen nomás si tienen que hacerme alguna pregunta. Nos vamos con el mapa de redes, ¿ya? El mapa de redes también comprende eh, una forma de observar una complejidad, ¿cierto? A golpe de vista. Funciona de otra manera, a diferencia de la técnica anterior, ¿cierto? Porque el mapa de redes pretende indagar en las redes cercanas y en las distintas significaciones que una persona puede tener de esta red. Y principalmente trabaja con los niveles de confianza y cercanía, ¿ya? Yo les voy a, yo les voy a mostrar acá, ¿ya? Bueno, primero la definición, ¿cierto?
es que estudia individualmente las redes, ¿cierto? De cada persona o miembro de la familia, ¿cierto? O participante de un programa, ¿cierto? Un agente de intervención, por ejemplo, en un programa de medidas cautelares, ambulatoria, en donde el delegado es trabajador social y tiene que hacer una exploración de la red, ¿cierto? Y las personas que son cercanas para poder generar una valorización y después entregar un informe al Tribunal de Garantía que diga, ¿cierto? Eh, o mencione cuestiones respecto del arraigo, respecto de los servicios que puede prestar en la comunidad, o cómo, de qué manera, cómo se valorizan, ¿cierto? Ese tipo de relaciones, cuáles son los lugares que pueden o no afectar más o menos, o favorable o desfavorablemente a esa agente de intervención, etcétera. ¿Ya? Se comienza a dibujar círculos, ¿cierto? Y después van dibujándose, como acá en el ejemplo, ¿cierto? Un círculo inicial, ¿cierto? Que es la referencia. Aquí en este caso estamos viendo a Sara y tenemos un montón de círculos posteriores, ¿cierto? Que están signados, ¿viste? Están signados con los niveles de confianza o cercanía que pueden tener con Sara estos distintos ambientes. Por lo general, cuando nosotros buscamos en Internet, buceamos formatos para poder trabajar el mapa de redes, nos encontramos con cuatro áreas que son clásicas: familia, trabajo, educación, etcétera, ¿ya? Eh, Sin embargo, acá, mira, el autor quiso poner otros ejemplos que son bastante significativos. Ya, por ejemplo, otros familiares, las familiares que comparten el hogar, los amigos, los vecinos, los servicios oficiales donde participa Sara de 11 años, los clubes y organizaciones en donde participa y en este caso la escuela, ¿cierto? Mira, aquí es bien interesante porque al explorar esto nos podemos dar cuenta que Sara de 11 años logra vislumbrar, ¿cierto? Logra observar dentro de más cercano a ella o quienes comparten más confianza con ella, ¿cierto? A Marta, que forma parte de los vecinos, a Carlos, que es un educador dentro de un servicio en donde ella participa, a Luisa, profesora, ¿cierto?, de la escuela, y a otros familiares de ella, que en este caso el tío Paco, que comparte este primer nivel. Sin embargo, podemos ver, por ejemplo, que la mamá, Ana, ¿cierto?, está en un nivel 4 de cercanía y confianza, y el padre, ¿cierto?, está en un nivel 2. Nadie de la familia que comparte el hogar, Sara de 11 años lo visualiza como cercano a un nivel de confianza, ¿cierto? Más inicial, más cercano, ¿ya? Entonces, este tipo de análisis se pueden ir generando y haciendo las profundizaciones respecto de por qué, ¿cierto? Proyectar líneas de trabajo o de intervención dentro de las propuestas que ustedes pueden ir generando y al mismo tiempo, ¿cierto? Ir dando cuenta de cómo se relacionan, de qué forma, de qué manera o por qué las visualiza de esa forma. Algunos estudiantes míos me han dicho que igual sería interesante el poder graficar esas relaciones, ¿ya? Eh, por ejemplo, en algún momento logramos profundizar en esta técnica con algunos estudiantes y me decían, podríamos ocupar la simbología de base del genograma para poder identificar el tipo de relación que hay, ¿cierto? Y que generar un impacto visual de la complejidad de esas relaciones un poco más representativo. Sin embargo, ¿cierto? Va a ser un poco más complejo el poder utilizar otro tipo de gráfica porque el contenido de esas relaciones se tiene que hablar cuando usted construya el informe que da cuenta de lo que usted está observando, ¿ya? Miren, esta gráfica que está acá es por lo general la que se encuentra más frecuentemente en Internet. Familia, amigos, trabajo, servicios, ¿cierto? En el centro tendría que estar la persona, ¿cierto? Sobre la cual vamos a hacer el análisis. Y en este caso, ¿cierto? Tiene uno, dos, tres niveles de confianza o cercanía. Y vamos posicionando, vamos indagando por cada una de estas áreas, por ejemplo, en el trabajo, con quién tiene más, menos confianza, ¿cierto? Más o menos cercanía, por qué, de qué manera, ¿cierto? Y cómo le afecta ese nivel de cercanía o ese tipo de relación. Así con los amigos, ¿cierto? Así con la familia, así con otros servicios que se puedan ver representados. Para ir trabajándolo, la verdad es que hemos desarrollado algunos momentos, ¿cierto?, que vale la pena mencionar para que usted pueda desarrollar la técnica
un poco más ordenadamente. Principalmente, definir el objeto y el alcance del mapa antes de comenzar. ¿Por qué? Porque muchas veces estas técnicas gráficas es como que están tan al uso de los profesionales como el genograma que construimos genogramas para todo y no necesariamente hay que construir un genograma en algunas ocasiones, ¿cierto? A lo mejor es necesario un ecomapa, a lo mejor es necesario, no sé, otro tipo de técnicas, pero como lo usamos frecuentemente, ¿cierto? Como que los manipulamos de mala forma. Primero, tener claro por qué lo usar, ¿cierto? Es fundamental el propósito que usted le va a dar a la construcción de ese mapa de redes, ¿cierto? Y qué se desea analizar y cuáles van a ser las áreas, ¿cierto? Esto va a definir, ¿cierto?, el alcance de la profundización que usted va a hacer, el tipo de relaciones que se van a explorar, la información que usted va a recopilar, ¿cierto? Eh, Teniendo claro el objetivo. ¿Sonó algo? ¿Hay alguna pregunta? ¿No? También otro punto fundamental, ¿cierto? Después de definir claramente esos alcances, ¿cierto? Es recopilar los datos, la información puede ser utilizada, o sea, perdón, puede ser capturada, ¿cierto? De distintas maneras. Una entrevista siempre es lo más adecuado, lo más usual también, ¿cierto? Por lo general, en las distintas sesiones o encuentros o procesos de intervención que usted va teniendo con los otros agentes, ¿cierto? Va profundizando en estas relaciones, ¿ya? Pero también puede ser a través de encuestas, a través de análisis de documentos, observación, ¿cierto? De otras técnicas de investigación e intervención. Asegúrese siempre, sí, de obtener datos que sean completos, precisos, un poco de lo que hablábamos la semana pasada respecto del uso de la información, pero también de la selección, ¿cierto? De fuentes de información. No todos les van a reportar lo mismo, ¿cierto? Y usted tiene que resguardar esos elementos y ser muy riguroso, rigurosa, ¿cierto? A la hora de poder capturar esa información. Eh, Obtener datos completos, precisos sobre las relaciones entre esos agentes de intervención. Otro punto que es relevante en esto es identificar a los actores y sus relaciones, ¿cierto? Hay que identificar a los actores, a los individuos clave que formarán parte de esta red, ¿ya? Esto puede ser personas, incluso organizaciones o cualquier entidad relevante para la intervención. Luego se registra, ¿cierto?, las relaciones que existen entre estos actores y las relaciones que deben ser, ¿cierto?, de diferentes tipos, como amistad, colaboración, comunicación, sobre las cuales usted va a tener que ir tomando nota para después poder nutrir un informe respecto de las observaciones que usted genera en en este mapeo, ¿cierto?, en este registro de gráfico. Otros dos puntos que me parecen relevantes, ¿cierto? Es organizar los datos y crear esta matriz de relaciones. Una vez que usted tiene los datos, ¿cierto? Recopilados, se deben organizar en esta matriz, ya tiene que identificar bien las columnas, ¿cierto? Tiene que identificar o los sectores que usted va a profundizar y utilizar valores numéricos, ¿cierto? Que usted con posterioridad va a tener que, de alguna manera, ¿cierto? Declarar, ¿cierto? El valor uno, ¿cierto? Es de más confianza, más cercanía, más intensidad, tiene que declararlo para que quien lea después esas cuestiones relativas a su intervención pueda observar y pueda entender lo que usted observa en ese momento, ¿cierto? Analizar el mapa de redes, una vez generado el mapa de redes, la gráfica, ¿cierto? Analiza la estructura, las características de esa red, identifica quiénes son los actores más importantes desde este nodo central, ¿cierto? Que, como lo vimos en el ejemplo de la Sara de 11 años, ya qué actores están conectados entre sí dentro de la comunidad o no, dentro de algún grupo definido o no, y si existen actores aislados o puntos de enlaces importantes en la red. Recuerda los medios de registro, ¿cierto? Además de la construcción de un informe. ¿Por qué? Porque muchas veces nos encontramos solamente con la gráfica y no tenemos referencia, ¿cierto?, del contenido que hay en esos niveles de cercanía, uno, 2, 3, 4, 5, ¿cierto? O no hay ningún análisis proyectivos, ¿cierto? Respecto de las relaciones, por ejemplo, con la madre, con el padre, ¿cierto? Que no estaban dentro de los círculos de confianza y que a lo mejor dentro de un programa determinado podrían o deberían estar dentro de los primeros. Podría ser, ¿ya? Principalmente eso. Acá tenemos otro formato, ¿cierto? Respecto del mapa de redes, ¿cierto? Ustedes pueden ver ahí cuatro áreas. Estas son bastante clásicas a la hora de trabajar
el mapa de redes, ¿cierto? Relaciones laborales o de colegio, ¿cierto? Relaciones comunitarias o del barrio, de la comunidad, ¿cierto? Algunas amistades y familia. Principalmente estas técnicas se utilizan en un nivel inicial, ¿cierto? En una exploración de análisis, una modelación de análisis, en una inserción basal, en algunos programas, en estos procesos llamados diagnósticos también, ¿cierto? Que logran identificar algún tipo de problemática o algunos agentes que son claves para los procesos. No sé si hay preguntas al respecto de este, de este primer, de estas primeras dos técnicas. No sé si la habían escuchado, igual sería bueno tener como algún reporte de ustedes, no sé, ahí los Ignacios que habían conectado en un primer momento. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? No por el momento, perfecto. Y tenemos también esto de el culturograma, ¿ya? Esta técnica del culturograma permite dentro de todo, ¿cierto? Poder profundizar sobre todo con familias migrantes algunos elementos de la cultura familiar que sean necesarios para relevar en un proceso interventivo, necesarios de cuidar también o identificar algunas áreas que van a ser complejas de trabajar, ¿cierto? O que faciliten la integración, por ejemplo, de niñas, niños y adolescentes en un establecimiento educativo, ¿cierto? Sabemos que este efecto que producen las migraciones, ¿cierto? De que traen las personas, ¿cierto? Estos agentes de intervención prácticas que muchas veces no son muy bien observadas en un inicio. Entonces, es como un poco más complejo de trabajar y es bien interesante, ¿ya? El culturograma, bueno, ahí les puse también, ¿cierto?, que es poco conocido también entre los trabajadores sociales, aunque algunos lo trabajan bastante bien y logran extraer mucha información y presentarla de manera muy ordenada, lo cual ordena sobre todo algunos elementos iniciales para poder comprender a las familias migrantes, ¿ya? Es una herramienta que permite esquematizar gráficamente también aquellos elementos que pueden pertenecer a la comunidad, a los tiempos de pertenencia, situación en una comunidad, motivos de movilización o de migración, ¿cierto? Es una técnica gráfica de diagnóstico que trabaja con algunas bases del modelo ecológico, ¿cierto? Y que representan gráficamente algunos datos bien importantes de la familia, ¿cierto? Y que sirve como para analizar y generar fortalezas, ¿cierto? Eh, eh, o dar cuenta de cuáles son las fortalezas o algunas debilidades de una familia en un determinado contexto. Principalmente, bueno, lo que dice la ficha abajo es que esta técnica comenzó a utilizarse en la comprensión de la diversidad cultural y es así como ayuda a comprender el significado e impacto de una cultura sobre los integrantes de una familia, ¿cierto? Eh, Principalmente cuando uno empieza a buscar información sobre el culturograma, encuentra cuatro áreas que siempre se exploran. Pudiesen ser otras, sí, depende de qué, de la complejidad de su intervención. Si usted considera que hay que ver algunas cuestiones particulares de la religión, podría sumarse, ¿ya? Si usted cree que hay que ver algunas cuestiones relacionadas con el uso del tiempo libre, también, ¿ya? La vinculación a pares prosociales o antisociales, también, ¿ya? Pero por lo general siempre se dan cuatro elementos que son clave. Comunidad, ¿cierto? Tiempo de permanencia en la comunidad, profundizar respecto de la situación de legalidad, ciertos motivos de los traslados, elementos que tienen que ver con el área familiar, ¿cierto? En tanto una vinculación saludable entre ellos, ¿cierto? Lenguaje, comunicación en el hogar, ¿cierto? O del hogar o de la familia con la comunidad, impactos, ¿cierto? Que han generado procesos de relevancia en las familias. Por ejemplo, sobre todo cuando hay familias que tienen que dejar familiares, no pueden migrar completas, ¿cierto? Que tienen que dejar en ocasiones hijos de muy corta edad en los países de origen y cómo esto va impactando, generando problemáticas
conflictos, ¿cierto? A nivel familiar. La permeabilidad también de la familia, ¿cierto? O de alguna manera cómo han logrado, ¿cierto?, sobrellevar cuestiones relacionadas con el racismo, signos de discriminación también, contactos con instituciones culturales, religiosas, hábitos de apertura a poder, ¿cierto?, profundizar en otros lugares, ¿cierto?, respecto de estas cuestiones a nivel cultural, religioso, o compartir con la comunidad sus tradiciones, etcétera. Y algunas cuestiones relacionadas a los valores, ¿cierto? Tanto en educación, en trabajo, también al interior de la familia, cuestiones relacionadas a las estructuras familiares, a los mitos familiares, a las normativas familiares, reglas, eh, etcétera. Composición de la familia, principalmente. Un culturograma se ve de esta manera, ¿ya? Si bien aquí no está desarrollado con un ejemplo en una familia, este ejemplo es muy bueno y se repite mucho y todos los autores lo refieren porque principalmente dice al centro de los miembros de la familia, ¿cierto? Y bastantes áreas que permitirían profundizar en una intervención para lograr capturar información de relevancia que fuera importante para, por ejemplo, la vinculación de una familia en una comunidad determinada, ¿ya? O sobrellevar crisis o impactos que hayan generado un quiebre importante en esa familia, ¿ya? Por ejemplo, lenguaje hablado dentro de la familia, ¿cierto? Hábitos saludables respecto de salud, ya, o creencias que pueda traer una familia, ¿cierto? Eh, Muchas veces hay familias que tienen tradiciones, ¿cierto? Que dicen relación no con un área tradicional como conocemos nosotros de la medicina, sino que más con unas cuestiones a nivel de creencias espirituales, por ejemplo, y cómo esto afecta a la salud de las personas, ¿ya? O si son pertenecientes a algún credo en particular y ese credo limita algunas de las prácticas de salud tradicional de la medicina, por ejemplo, ¿ya? Eh, Mira, ahí hay un tema que es bien interesante que acá se profundiza o te dicen que puedes profundizar respecto del uso del tiempo libre, las vacaciones, los eventos especiales, ¿cierto? Y cómo esto te puede dar luces para el proceso de intervención. Bueno, ya le había mencionado los traumas, crisis familiares, ¿cierto? Cuestiones relacionadas también a la educación, el trabajo, con los valores, ¿ya? El contacto con las instituciones culturales, sociales, ¿cierto? Y cómo es la relación de la familia con estas institucionalidades. Ya hay barreras, son permeables a poder trabajar con institucionalidades, no son permeables a poder trabajar con institucionalidades. ¿Cuáles son algunos obstaculizadores que se pueden ver desde ahí? Edad de los miembros en el momento de la migración, ¿cierto? O en algún momento puntual o importante de la familia. Tiempo de permanencia en las comunidades en donde han participado. Nos encontramos de repente que hay familias que han transitado por distintos países y esto ha hecho modificar un montón de sus prácticas, ¿ya? O de sus formas de relacionarse, ¿ya? Y la situación de legalidad que también que lo vimos, ¿cierto? En algún momento. Elementos a tener presente a la hora de generar un culturograma, ¿cierto? Esto es un poco de lo que fuimos trabajando y que es interesante poder conversar, ¿cierto? Primero, siempre obtenga el consentimiento informado. Es esencial, ¿cierto? Poder trabajar dentro de la intervención exponiéndole a la familia, ¿cierto? Cuáles son los fines, qué es lo que va a profundizar usted y cómo se va a utilizar esa información, ¿ya? Sobre todo porque usted va a trabajar en estas temáticas en particulares del culturograma con cuestiones que también eh, tienen información sensible, información que puede traer consecuencias incluso legales, que es necesario que la familia comprenda a su totalidad, ¿cierto? Para poder trabajar temáticas como esta, ¿ya? Se deben explicar los propósitos de esta herramienta y cómo se utilizará la información, que era lo que le mencionaba, y cómo se mantendrá la confidencialidad, ¿ya? Entendiendo los distintos programas en los que estén, ¿cierto? Y lo que significa la confidencialidad. Eh, Después, investigar la cultura de la familia. Antes de empezar a diseñar el culturograma en sí, ¿cierto? Se debe investigar, familiarizarse, ¿cierto? Profundizar con esto de la cultura de la familia. Esto implica profundizar sobre sus tradiciones, valores,
creencias, idiomas, ¿cierto? Religión, cultura familiar, aspectos que sean relevantes, ¿cierto? Y que la familia tenga plena libertad en poder, de alguna manera, exponerlos de manera natural y no con estas relaciones que muchas veces se dan en los programas, ¿cierto? De que nosotros vamos casi a inspeccionar, va a decir si las tradiciones o prácticas familiares están bien, ¿ya? Entonces eso igual es necesario tener presente. Otro punto fundamental es diseñar el culturograma, ¿cierto? Y aquí principalmente dedicarse a esta gráfica, visualizar y comprender la cultura de la familia, crear una tabla, un diagrama con categorías relevantes, como las tradiciones, cuestiones relativas a la religión, por ejemplo, valores, roles de la familia, etcétera. Esto dependerá de la planificación, las tareas que sean de interés para la intervención, cómo se van a proyectar estas informaciones o los datos para ver posibilidades de intervención más adelante, ¿cierto? O cómo usted tenga que ir proyectando, reafirmando, vinculando la información con otra área, otros departamentos u otros procesos colaterales de intervención, ¿cierto? Entrevistar a la familia, realizar las entrevistas con los miembros de la familia para recopilar la información necesaria para completar el culturograma, ¿cierto? Haz preguntas que sean abiertas, respetuosas, que permitan a los miembros compartir sus experiencias, ¿cierto? Y lo que tienen como forma de vida, ¿ya? Y esto es como que pareciese muy obvio, pero bueno, esto ingrato de la virtualidad no nos permite poder ejercitarlo, ¿cierto? Pero de alguna manera es muy interesante cuando uno se plantea estas preguntas, ¿cierto? Porque muchas veces uno piensa que son preguntas abiertas y no son preguntas abiertas. Preguntas que contienen, ¿cierto? Un prejuicio o, no sé, bueno, pueden salir un sinfín de elementos que hay que cautelar, ¿cierto? Siempre es recomendable poder tener a la base, ¿cierto? Si ya tiene un conocimiento, algunas cuestiones de base como para poder profundizar, que le sirvan de pie, sobre todo cuando usted está iniciando en los procesos de intervención, ¿cierto? En este ejercicio profesional. ¿Por qué? Porque muchas veces como que uno piensa que tiene que ir ahí, en el momento de la intervención, saber explicar qué es lo que va a hacer, pero el momento de intervención comienza antes, ¿cierto? Incluso con la preparación y la disposición de los elementos, ¿ya? Y el registro de la información, a medida que se entrevista a los miembros de la familia, ¿cierto? Registra la información relevante en el culturograma. Recordar que de no mantener un registro, no se puede utilizar la información con posterioridad en la intervención. Puede utilizar símbolos, colores, incluso representar aspectos culturales y conexiones entre ellos, y es una cuestión bastante novedosa. En algún momento, cuando se trabaja con esto, ¿cierto? Se pueden hacer tablas que sean comparaciones que ellos mismos hagan, ¿cierto? O tablas con contenido, ¿cierto? Y con categorías que ellos identifiquen y al ir profundizándola o ir explorando recientemente nosotros, ¿cierto? Poder ir dotando de contenido para saber lo que significa para la familia o para ese integrante lo que está diciendo. Es bastante interesante. Recuerden ustedes que cada técnica debe tener un instrumento y cada instrumento, ¿cierto? Merece que el registro sea estricto, ¿ya? Eso es bastante relevante, sobre todo porque en muchas ocasiones, ¿cierto? Los estudiantes no dejan registro de las intervenciones, ¿cierto? Y es como que todo lo van a recordar en algún momento y no, ¿cierto? No es por poner en duda las capacidades, ¿cierto? Sino que hay que dejar registro porque el registro permite volver sobre el proceso y revisar, ¿cierto? En el caso de que exista o hay una posibilidad, alguna duda, ¿ya? Si no hay registro, ¿cierto? No, difícilmente va a ser solamente el uso de la palabra, ¿ya? Eh, y para cuestiones como los informes sociales, ¿cierto? En donde hay que entregar medios que sean verificables, ¿cierto? Es necesario y bastante importante. Analizar el culturograma, ¿cierto? Una vez completado, analiza el culturograma para identificar patrones, contrastes, conflictos que pueden existir, ¿cierto? Ver cómo se influye en la dinámica familiar, estos conflictos, ya los problemas que está abordando como trabajador, trabajadora social.
Después, utilizar el culturograma en la intervención, ¿cierto? Integra los conocimientos adquiridos a través del culturograma, ¿cierto? En tu intervención familiar. Usa esta herramienta para facilitar el diálogo, la comprensión entre los miembros de la familia, adaptar las estrategias, ¿cierto? Ver cuáles son estas formas culturales que hay que tener presentes a la hora de acercarse a esa familia, ¿cierto? Y otro punto, ya para terminar con este culturograma, ¿cierto? Es actualizarlo periódicamente, ¿ya? Recuerda que esto de la cultura familiar, ¿cierto? Puede cambiar con el tiempo o puede haber cambiado, ¿cierto? En muchas ocasiones y tú te estás enterando de este momento. ¿Ya? Así que es recomendable en procesos sobre todo que son de larga data, ¿cierto? Intervenciones de un año, de repente o más, ¿cierto? Actualizar este culturograma con la información que sea necesaria, ¿ya? Eh, Acá hay un ejemplo del culturograma también, bueno, es muy parecido a lo que habíamos visto, ¿cierto? Ah, bueno, eso no es un trabajo, pero principalmente ese ejemplo del culturograma. No sé si hay alguna pregunta, alguna consulta. La verdad es que traía estos tres elementos para poder trabajar con ustedes, estas tres técnicas, para poder trabajar, compartirles un poco, ¿cierto? No sé si se han topado con alguna en alguna oportunidad, no sé si han desarrollado algo así. Sería importante ahí poder de alguna manera conversarlo. No nos quedan unos minutitos, así que si pueden ahí prender su micrófono y animarse a conversarlo, si tienen alguna duda o quieren dejar la duda en el chat, no hay problema. ¿No? ¿No hay dudas? ¿Consultas? Ya había escuchado sobre el mapa de redes, pero no sobre Sí, el pantograma. Pantograma. ¿Ya? Ahí. El pentagrama, ese otro. No, pero el en la música. pantograma. Pentograma de ese, pero el pantograma, sí. Bueno, son interesantes. Mira, la verdad que sobre todo en las primeras sesiones de los programas, sobre todo que trabajan con infancias, utilizan bastante estas técnicas porque logran capturar un montón de información, ¿cierto? Que es necesaria para poder identificar algunos procesos. Me surge una duda. Empecé a leer un libro de Charles Taylor y en el cual aparece Habermas y su debate en la política de reconocimiento en el Estado democrático de derecho. ¿Cómo el culturograma podría devenir una, cómo el culturograma podría devenir una herramienta emancipadora que promueva la ciencia cultural de los sujetos en lugar de objetivarlo? Uy, interesante. Mira, bueno, yo creo que todas estas técnicas, dentro de todo, depende cómo se construyan y qué conocimiento tengamos de ellas, permiten o no mayor apertura, ¿ya? Y dentro de eso hay muchos factores. Por ejemplo, es necesario tener claridad sobre, por ejemplo, la triangulación de intereses dentro de las intervenciones, cómo estos procesos institucionales también se disponen, ¿cierto? Tú como trabajador social o trabajadora social, también te dispones al proceso de intervención y los otros agentes de intervención de la misma manera. Entonces, ahí poder lograr consenso, ¿cierto? Porque hay negociaciones, la intervención también tiene de negociaciones. Pero sí, bueno, interesante. Creo que ahí la disposición es un tema que a lo mejor podría calzar, ¿no? Francesca, ¿el culturograma se puede utilizar en los espacios de educación? Sí, mira, sabes que lo he visto bastante en algunos trabajadores sociales que lo han utilizado, sobre todo en educación, para poder vincular mejor a las familias y acercarlos a procesos, ¿cierto? Eh, puntuales como cuestiones relacionadas con la disciplina de repente, o cuestiones relacionadas con algunas costumbres, ¿cierto? Que traen muchos niños que llegan al país. No sé si hay más preguntas. No hay para arriba. No, está bien.
Están escribiendo. Ah, están escribiendo ya. Por ahí sí están. Ahí apareció Antonia. Ahí lo puedes leer tú, ¿lo ves? Sí, ¿en qué contexto resulta más pertinente aplicar la técnica del pantograma? Individual, grupal, familiar. Mira, es que sabéis que respecto de no como en estas áreas más clásicas, ¿cierto? O estas formas más clásicas del trabajo social, como individuo, grupo, como, porque el pantograma habla de procesos. Entonces, es indistinto de si lo estás trabajando a nivel colectivo, eh, algunas cuestiones del territorio, con alguna familia en particular, ¿ya? O sea, habla de los procesos, más que del nivel de la intervención individual, familiar, comunitaria, que son las más tradicionales, ¿no? ¿Qué elementos hay que tener en cuenta a la hora de escoger un tipo de técnica? Mira, interesante. Yo creo que primero para poder trabajar con las técnicas hay que leer de ellas, porque muchas veces como que me he encontrado con muchos chiquillos que llegan como perdón, a improvisar respecto a las técnicas. Ya como que escuchó algo, fue a una clase donde le enseñaron un genograma y después, ¿cómo se llama? Él ya es experto, ella es experta en hacer genogramas y se encuentran con las dificultades que veíamos la última vez, ¿cierto? Lo grafican mal o esto de las relaciones son como cuestiones que el trabajador social nomás pensó y no eran tan así desde la familia. eh, y eso da mucho error de la interpretación. Entonces yo creo que una de las cosas en las que te tienes que fijar para escoger alguna técnica es primero conocer la estructura de esa técnica. ¿Se acuerdan que técnica decíamos que era como esta este conjunto, ¿cierto? O esta estructura que tiene algunos elementos cruciales para poder desarrollar una actividad? Muy bien, entonces, tener primero conocimiento de cuál es esa estructura, qué es lo que persigue, cuáles son los riesgos que tiene, ¿cierto? Cuáles son las flexibilizaciones que se pueden ir haciendo, ¿ya? Eso creo que es importante para poder seleccionar una técnica. Ahí. ¿Qué condiciones metodológicas y éticas debería cumplirse para que en el proceso sea efectivamente dialógico y no extractivo? O sea, a ver, ¿cómo lo podríamos mencionar? Yo creo que gran parte del uso de las técnicas de repente se hace de manera así como rutinaria. Es como que hay gente que como que siempre va a ver lo mismo en las técnicas. Entonces, las técnicas apuntan a lugares distintos. No es lo mismo generar un genograma, no va a encontrar la misma información que en un pantograma o que en un mapa de redes, ¿ya? Entonces, creo que eh, conocer la estructura de la técnica te ayuda mucho. Segundo, no interponer lo que uno considere a la hora de la intervención es fundamental, ¿ya? Porque muchas veces como que, como decía el profesor Víctor la semana pasada, de repente el que busca va a encontrar algo igual. Entonces de repente nos encontramos que en el ejercicio profesional es como que se necesita encontrar algo mal en una determinada situación, ¿cierto? Y desde ahí, bueno, tener esta apertura también a estas dos posiciones que van a tener un encuentro, ¿cierto? Y que no necesariamente van a compartirse con las tradiciones que yo tengo a nivel familiar, ¿ya? Pero no por eso tienen que ser malas. Entonces, desde ahí, creo que a lo mejor eso podría ser un aporte. Entiendo, muchas gracias. Rodolfo, yo te quería preguntar sobre la complementariedad de las técnicas. ¿Ya? Porque creo que, tú lo dijiste recién, pues no es necesario utilizar una porque son complementarias. Yo veo en la información, podrían Mm. ser todas, pero hay términos de tiempo, que es lo que uno debería ver, los recursos que tiene, el tiempo, no sé, las indicaciones de la institución. Es que yo creo que ¿Cómo finalmente depende uno? yo creo que depende de nuestro objeto de intervención y me remito un poco a lo que habíamos Sí. hablado de este uso de las técnicas, ¿cierto? Porque eh, de repente me he encontrado mucho con que los profesionales utilizan las técnicas que más se saben o que frecuentemente tienen más a la mano y de repente no necesariamente para una determinada intervención esa es la mejor, ¿cierto? El Ujú. genograma no sirve para todo, ¿ya?
Entonces, claro, depende de los tiempos, sí hay factores que impactan, ¿cierto? Hay intereses, motivaciones, recursos que se disponen, pero al mismo tiempo tienes que ver qué es lo que va a abordar, o sea, el sobre qué trabajan. Recuerden ustedes que para el trabajo social, desde el trabajo, es mi perrito si se suena, si suena por ahí. Ya, Ya. el trabajo social, su objeto es trabajar con las relaciones sociales que están en crisis, que están fragmentadas o que tienen alguna situación, ¿cierto?, conflictiva ahí. Entonces, y desde ese objeto general, ¿cierto?, se construye uno en específico en la situación, ¿cierto? Identificando un fenómeno, un contexto en esa situación. Entonces yo creo que ahí es importante tener presente cuál es el objeto de intervención, sobre qué se va a intervenir, ¿cierto? Ujú, Y entender eso es como crucial para poder después decidir qué elementos te van a permitir capturar la información que sea necesaria para eso. Pero sí, muy frecuentemente nos encontramos con profesionales, mira, yo sé, para el diagnóstico familiar yo hago el genograma y hago el ecograma. Y yo digo, ya, pero no existe nada más. O sea, todos los casos son iguales, que se tienen que trabajar de la misma manera porque tenemos estructura, ¿cierto? Dentro de la intervención y sobre todo esto de las orientaciones técnicas también en los programas, como que guía bastante, ¿cierto? Pero todas las orientaciones técnicas por alguna parte dicen, ¿cierto? Que son una orientación. Entonces de repente es como que cristalizamos un poco la intervención nosotros mismos. No sé si respondo con eso a tu pregunta, Claudia, ¿no? No sé. no, súper claro, súper claro. ¿Qué es primero, el huevo o la gallina? Primero la Claro, definición del objeto. ahí es que Primero la queda el limón. definición del objeto. Sí, ahí están, Claro. sigue, ¿Cree sigue. usted que existe una falta de actualización metodológica a la hora de establecer las orientaciones técnicas de los programas, los distintos tipos de técnicas? Lo pregunto porque he visto bastante el genograma, el ecomapa, pero no sobre el culturograma. Sí, es que, ¿sabes qué? Yo creo que pasa el efecto que estábamos hablando recién, o sea, que son las más conocidas. O sea, el genograma es súper útil. El otro día hablábamos después de que nos desconectamos con Víctor, hablábamos y dice, chuta, pero tenemos tantas deudas con esas cuestiones, ¿por qué no sacamos algunas cuestiones al respecto de eso? Y sí, pero frecuentemente los profesionales, como es tan útil el genograma, se quedan con el genograma, pero existen un sinfín de técnicas. Este libro que les mostré la foto, el pantallazo ese que les puse al principio, tiene un montón de técnicas. Eh, Lamentablemente, por lo general, se profundizan poco. Es como que el culturograma tiene áreas de la familia y es como muy, muy poco, Ujú, digamos, lo de la que definición. expone la técnica en sí, la estructura, ¿cierto? Y podría ser así como, eh, bueno, pero aquí hay un montón de vacíos que se generan. Y ahí a lo mejor ahí tenemos una deuda, ¿cierto? Y que a algunos nos gusta profundizar en esa cuestión y vamos trabajando, pero sí, se conocen muy poco, muy, muy, muy poco. Suponte ahora me pasó con que algunos chicos de práctica me preguntaban respecto de esta cuestión si vamos a hacer alguna otra revisión de otras técnicas, porque les pareció interesante el poder haberlas visto en un primer momento así tal cual como las vimos con ustedes y llevarlas a los programas porque les había ayudado a capturar información que estaban dejando fuera y que después tenían que volver a hacer entrevistas y reiterar otra cuestión que a lo mejor con una de estas técnicas, ¿cierto? Podríamos capturar inicialmente y avanzar más favorablemente en la intervención. Pero sí, pues de repente pasa que hay desactualizaciones o utilizamos lo que más conocemos, po. Es como yo digo para las tesis, a mí que me toca ver el tema de las tesis, yo digo, las tesis de repente son o entrevista o focus group, o entrevista o focus group, como si no existieran otras técnicas, ¿cierto?, de investigación o que se pudiesen Cualitativa. utilizar, ¿cierto? Mm. Pero eso, no sé, a ver, hay más que se me sale esto acá. Sí, Catalina Ahí. está escribiendo. Ya, Catalina está escribiendo. ¿Sabe tomar remedio?
Pero yo sé que tú elegiste estas que son absolutamente nutricias, como decía mi ex director para nosotros como trabajadores sociales. Pero hay una que solamente me gustaría que te refirieras a qué significa la de la autopsia social, que lo vi en un... Ah, mira, es súper Solamente, interesante. pero solamente Sí. que, si no, no Mira, es... yo lo he encontrado en harta bibliografía española y profundiza, un informe que se entrega para profundizar, o sea, esto a grandes rasgos, ¿ah? No, no, Sí, no, sí, por sí. favor, tómese nota como un comentario y no como una definición, ¿cierto? Pero que se utiliza para poder profundizar respecto a todo este eh, proceso que pasa con la ausencia de una persona. ¿Ya? Y los motivos que hay, ¿cierto? O que hubieron, por ejemplo, los feminicidios y el análisis de esas relaciones. Ah, Entonces, y eso se entrega en algunos procesos judiciales para poder profundizar esa área. Sabes que es un trabajo súper interesante, y estoy tratando ahí de meterme a poquitito con lo que me alcanza el ujú. tiempo, pero es súper interesante. He encontrado harta información de autores españoles, pero es muy bueno, digamos. Sí, ahí quiero profundizar un poquitito. En algún Perfecto. momento, a lo mejor después conversamos de eso, sí. Y ahí, Muchas bueno, gracias, ahí me quedó profesor. más claro para dónde iba, porque igual era como llamativo el nombre. Sí, Ahí pues sí. Catalina terminó. Muchas gracias, profesor, por lo que ha expuesto dentro de esta sesión. Me gustaría saber qué consejos nos entregaría y qué recomendaciones nos deja para aplicar estas técnicas en el contexto profesional, hablando, o sea, de la experiencia. Mira, o sea, yo creo primero, focalizándonos en lo que nos convocó en un inicio, ¿cierto? En este contexto de la visita domiciliaria, entender principalmente que existen estructuras detrás de esto, ¿cierto? Que hay que conocer un poco la estructura y profundizar para poder generar evidencias que sean significativas dentro del proceso interventivo. Muchas veces que nos encontramos con que ya es tanto el uso que le damos a algunas técnicas que graficamos cualquier cosa, inventamos cuestiones, ¿cierto? Y después cuando nos toca informar, al revisar el proceso nos damos cuenta o que nos faltó información, ¿cierto? O que la información que tenemos no es de calidad, o las fuentes de información que tenemos tampoco lo son. Entonces yo creo que esas son cuestiones de relevancia que tenemos que tener a la base. Eh, Tampoco, o también tener presente de que las técnicas no tienen reglas como totalizantes, sino que hay elementos que se tienen presentes y que quienes han profundizado por años, ¿cierto? Y la experiencia profesional le ha llevado, ¿cierto?, a ir hablando de estas técnicas e ir mencionando cuestiones que pueden volverse cada vez más rigurosas, ¿ya? Pero siempre las técnicas se pueden flexibilizar, ¿ya? Pero teniendo en cuenta que no hay que perder la coherencia, el sentido que tienen, porque si no hay falta en la información y en algún momento, ¿cierto? Eso te va a producir crisis, te va a pasar la cuenta. ¿Ya? Yo recuerdo una vez un caso de un estudiante que estaba presentando en una propuesta de intervención y me dijo, no, mis registros me han llevado a pensar tal cosa y le dije, muéstrame los registros, por favor. Y no eran registros, ¿cierto? Eran gráficas sin sentido que ni él se acordaba en ese momento de cómo poder volver al significado que le otorgó en algún momento. Entonces, si dejamos esto de la rigurosidad, se nos puede disparar para cualquier parte y no va a lograr observar lo que tienes que observar y menos traspasar esta información. Recordemos que un genograma, un pantograma, un mapa de redes, un culturograma, necesitan de reportes, acompañan procesos y estos procesos tienen que quedar, ¿cierto?, expuestos de alguna manera que sea clara, ¿ya? Entonces... Eso es relevante. Muy poco se habla del reporte del genograma, sino que por lo general nos quedamos con la gráfica nomás. ¿Ya? Asimismo del mapa de redes, está el mapa de redes, ¿cierto? Y como que dibujamos, ¿cierto? Ponemos ahí, etcétera, pero ¿y el reporte? ¿Qué es lo que hay detrás? ¿Cómo estás valorando, ¿cierto? La confianza o una relación intensa o cercana? ¿O por qué decidiste trabajar en estas tres áreas? Por ejemplo, la educativa, el trabajo, la familia. Eso se tiene que exponer. Espero te sirva, Cata. Catalina. Eso pues. No sé si hay eh, otra pregunta.
¿Estamos? ¿Estamos? ¿Estamos bien, Ya pues, Rodolfo? ok. Sí. Muchas gracias No, entonces. nosotros como sede agradecerte y todos los estudiantes que hoy día se unieron porque realmente les interesaba mucho poder terminar lo que comenzamos la semana pasada, ver un poco más sobre las técnicas, nos quedó, o sea, dimos un paseo, ¿cierto? Por estas técnicas que a veces, claro, uno las ha escuchado, a excepción de la que te pregunté, que uno la ha escuchado, ¿cierto? Pero no sabe bien cómo, en qué momento se utilizan y tú bien has dicho, mientras más conocemos, más seguros estamos de poder utilizarlas, ¿cierto? Y así yo creo que para todos los chiquillos que, bueno, la mayoría de los que está aquí está en quinto, ahí tenemos estudiantes de segundo también que están conectados, que este otro año van a hacer sus prácticas Ignacio Isla, este otro año va a práctica. Los demás ya están Bueno, en cursos superiores. Así que, no, gracias a ti, Rodolfo, por tu tiempo, por tu generosidad. Siempre le agradezco a los profesores de el poder compartir la sabiduría y todo lo que ustedes han acumulado en el tiempo, porque tú te has expertizado en estas áreas. Así lo dice el libro que nos mostraste la semana pasada. eh, Tú eres coordinador de práctica también allá en la sede de Talca. Es mi homólogo, chiquillos, allá en, sí, en Talca. Así que eso, agradecerte mucho y a los chiquillos también que se conectaron hoy día, porque era súper importante agradecer de esta forma, estando el tiempo que tú nos brindaste. súper. Así que Ya damos pues, por espero haber terminada sido nuestra en algo tercera algún sesión, aporte, así que bien. Muchas gracias por de todo. todas maneras. Que estén bien. Chao, chiquillos, que estén bien, nos vemos.